Ahora veamos que el arrepentimiento verdadero nos lleva a la conversión. El apóstol Pedro nos habla del arrepentimiento y la conversión. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Acabamos de leer que si solo te arrepientes y no te conviertes, tus pecados no son borrados. No tendrás tiempo de refrigerio, tiempo de paz. Veamos la etimología de conversión. Según el diccionario Vine del Nuevo Testamento, conversión es epístrofe, del griego 1995. Esta palabra implica volverse de y volverse hacia. Entonces, en el arrepentimiento cambia tu manera de pensar. Piensas con cordura, vuelves en ti. Pero en la conversión está la acción. Conversión es volverse de las tinieblas a la luz. Dice en Hechos capítulo 26, verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Debemos convertirnos de lo mundano al Dios vivo y verdadero. Hechos capítulo 14, verso 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Debemos también convertirnos de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La palabra de Dios enseña que sin conversión no entraremos al reino de los cielos. Dice Mateo capítulo 18 en el verso 3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La conversión salva de la muerte. Dice Santiago capítulo 5 en el verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La conversión nos libra de la muerte espiritual y también de la muerte segunda. La conversión es necesaria para borrar el pecado. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Veamos un ejemplo en el Hijo Pródigo. Lucas capítulo 15, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
En este verso, el hijo pródigo está pensando cómo va a actuar. Está pensando en cómo convertirse y cómo llegar a su padre. La conversión del hijo pródigo se muestra cuando dice la palabra: me levantaré e iré a mi padre. Su arrepentimiento es cuando dice: he pecado contra el cielo y contra ti. El arrepentimiento nos proporciona sano juicio. Dice Lucas capítulo 15, verso 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? La conversión es la decisión de actuar. Lucas capítulo 15, verso 18: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. El hijo pródigo estaba dispuesto a todo. Dese cuenta que no solo lo pensó, sino que lo llevó a la práctica. Lucas capítulo 15, verso 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Este es el propósito del arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento y la conversión dan como resultado la justificación en Cristo Jesús. El ser justificado es estar absuelto, es estar redimido de todos nuestros pecados y culpas. Dice Romanos capítulo 3 en el verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquellos que son justificados en la sangre preciosa de Cristo Jesús serán librados de la ira de Dios. Dice Romanos capítulo 5 en el verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Como acabamos de repasar, arrepentimiento y conversión es igual a justificación. Y la justificación nos da como resultado la salvación.